Un buen día, señores del Colegio Técnico Villanueva, en especial a ustedes, señores de décimo de básica de la especialidad de electricidad. En esta oportunidad vamos a continuar el estudio del motor trifásico. Vamos a ver cuál es el objetivo de esta clase. Construir y mantener máquinas eléctricas trifásicas en instalaciones de servicios especiales, aplicando normativas técnicas para el uso de equipos en corriente alterna dentro de la pequeña industria. Entonces, este es nuestro objetivo, el cual nos va a permitir tener conocimientos elementales sobre estas máquinas y poder dar solución a problemas que se puedan presentar. Aquí tenemos el concepto. Los motores trifásicos son motores en los que el bobinado inductor colocado en el estator está formado por tres bobinados independientes desplazados a 120 grados eléctricos entre sí y alimentados por un sistema trifásico de corriente alterna. Aquí quiero que recuerden algo. Ustedes ya han estudiado motores monofásicos y motores bifásicos y motores universales. Entonces, aquí vamos a ver una gran diferencia. En este caso del motor trifásico, tenemos nosotros, como dice el concepto, tres bobinados independientes. Cada uno de estos son alimentados por una fase. Las fases, ustedes ya saben la nomenclatura en el sistema trifásico, la fase es de R, ST, o también la nomenclatura L1, L2, L3. Entonces, estas tres fases que acabo de nombrar son las que alimentan a las fases independientes que se ve en el concepto. Y estas están desfasadas a 120 grados eléctricos. Entonces, esto permite que al pasar la corriente por cada uno de estos bobinados, va a crear el campo magnético que necesita el rotor para poder girar. En la parte inferior de la imagen, ustedes pueden observar dos ejemplos de motores trifásicos. Un motor trifásico que puede ser de unos 3 o 4 HP, y el otro que de igual manera puede ser de la misma potencia, pero está diseñado para un tipo de bomba extractora de agua con sistema trifásico. Aquí es importante recordar sobre lo que acabo de indicar, ¿no? La potencia. Estamos hablando en HPs, que es una unidad de medida que está explicada en inglés, que significa horsepower o caballo de potencia en español. Y la otra unidad de medida que también se puede encontrar en estos motores es los vatios. Los vatios, que nos ayuda a ver qué potencias tienen los motores en su placa de características. Bueno, vamos a estudiar aquí un poquito de las partes que cada motor trifásico tiene. Vamos a ver, aquí he destacado yo estas cuatro, que es el estator, el bobinado, el rotor y los escudos o también conocidos como tapas. Miren en el gráfico que estoy señalando, ahí vamos a ver un poco más detallado las partes externas e internas del motor, ya que el gráfico está realizado un corte para poder observar. Nosotros podemos observar aquí, en primera instancia, esta parte donde indica el estator que ustedes conocen porque ya han trabajado en los otros motores que tienen las mismas partes, ¿sí? El estator es el encargado de alojar aquí las bobinas, ¿sí? En este caso, de este tipo de motores, son los tres grupos de bobinas independientes de este motor. Entonces, aquí se alojan, se colocan esos grupos de bobinas. Usted también ya sabe que el estator está formado por un conjunto de chapas de hierro al silicio, que unidas entre sí forman las ranuras donde se alojan estas bobinas. Otra parte importante que tenemos de aquí es el bobinado que les indicaba. Otra parte, asimismo, el rotor. Aquí usted puede observar el rotor, que es la parte móvil de la máquina. Esta máquina, cuando ya atraviese la corriente por los conductores, va a producir un campo magnético que le va a permitir al rotor girar. Abajo de donde estoy señalando está ubicado este elemento importante que es el rodamiento. En este caso los motores tienen ubicados los rodamientos en la tapa 1 y la tapa 2, ¿no? En estos dos extremos es principal porque aquí se asienta el eje del rotor y con facilidad puede girar el mismo. Acá tenemos nosotros también indicándonos los bobinados, ¿no? Aquí está el bobinado. Aquí esta parte del rotor que se conoce con el eje, el que transmite el movimiento hacia alguna otra máquina que nosotros necesitemos pasar el movimiento. También tiene la carcasa, que es un elemento importante que cubre toda la máquina de los efectos del medio ambiente o de que le puedan producir algún daño, como puede ser el agua, el polvo o algún elemento extraño que pueda dañar la máquina.
También tenemos aquí como otra parte la placa de características. ¿Esta en qué nos ayuda? Ustedes ya saben. Nos indican ahí varias medidas o varias normas técnicas que tiene esta máquina. En este caso nos puede dar el voltaje, la tensión, las conexiones de este tipo de máquinas y la potencia también. Entonces en esta placa viene detalles muy importantes que hay que tomar en consideración cuando nosotros vayamos a instalar las máquinas o los motores trifásicos. Aquí también hay otra parte importante, siguiendo en ese orden, tenemos el ventilador. El ventilador, en este caso, hay algunas máquinas trifásicas que tienen en la parte interna o también en la parte externa. En este caso, el ejemplo que podemos observar es un ventilador que está colocado en la parte externa, pero a su vez tiene una protección para que ese ventilador no pueda ser topado o pueda de pronto entrar algún elemento extraño y pueda dañar las aspas del ventilador, porque la mayoría de estos elementos son de plástico y pueden romperse las aspas o trabar el giro del motor, afectando el funcionamiento de manera general. Acá también tenemos un elemento que voy a señalar, que es este. Este es un elemento que se conoce con el nombre de placa de bornes, o también nosotros decimos la bornera, que es la parte donde salen los terminales de las bobinas y se puede realizar las conexiones que uno necesite para el funcionamiento de la máquina. Entonces aquí de ley se conectan los principios y finales de las bobinas y nosotros podemos realizar las conexiones básicas para este tipo de máquinas. En el principio de funcionamiento vamos a analizar cuando la corriente atraviesa los arrollamientos de las tres fases del motor, en el estator se origina un campo magnético que induce corriente en las varas del rotor. Miren, aquí esto ustedes ya están familiarizados porque ya realizaron el arreglo o la reparación de un motor universal, de un motor de fase partida, y en fin, es el mismo principio, rigen para los tres tipos de motores. Obviamente que hay diferencias entre cada uno de ellos, pero el principio es igual. Al pasar la corriente por un bobinado, que provoca un campo magnético. Este campo magnético va a afectar al inducido, en este caso, que es un rotor tipo jaula de ardilla, y va a provocar el movimiento del rotor. Es decir, transformar la energía eléctrica en energía mecánica. Dicha corriente da origen a un flujo que, al reaccionar con el flujo del campo magnético del estator, originará un par motor que pondrá en movimiento al rotor. Dicho movimiento es continuo, debido a que las variaciones también son continuas de la corriente alterna. Entonces aquí simplemente estamos explicando, ¿no?, sobre el flujo magnético que provoca el campo magnético de las bobinas, y a su vez afecta al campo magnético del rotor, provocando que éste comience a desplazarse, a moverse. Y como está siendo alimentado por corriente alterna trifásica, ustedes saben que ahí hay una variación, ¿no? Esa variación va a provocar el movimiento. Solo debe hacerse notar que el rotor no puede ir a la misma velocidad que la del campo magnético giratorio. Esto se debe a que cada momento recibe impulsos de campo, pero al cesar el empuje, el rotor se retrasa. A este fenómeno se lo llama deslizamiento. Miren, como explicábamos anteriormente, las bobinas están desfasadas a 120 grados eléctricos. Esto quiere decir que no están igualitas colocadas, sino están a diferentes ángulos. Por eso va a haber un fenómeno, como se dice aquí, un fenómeno de impulsos de campo. Esto va a provocar que el rotor tenga impulsos y comience a generar un movimiento continuo. Pero como no va a ser igual a este movimiento, a este retraso, se le conoce con el nombre de deslizamiento. Aquí nosotros vamos a ver unas conexiones, las dos conexiones fundamentales que tienen este tipo de máquinas, ¿no? Hay más, pero hoy solamente les vamos a dar las básicas y elementales que se conoce como estrella y como triángulo. Entonces, miren, aquí en imagen yo les presento las conexiones de cada una de ellas. En primera instancia, la que estoy señalando, la conexión en estrella. Sí, mire, aquí tenemos las bobinas del motor. Como dijimos ya, son tres que están siendo parte del estator, y cada una de ellas está de forma independiente, pero hay que tomar en cuenta que para la conexión ya al sistema trifásico debemos hacer una conexión entre
terminales para poder hacer funcionar. Ustedes pueden observar en el caso de la conexión estrella, tenemos los terminales que vienen con la nomenclatura V, W, X, Y, Z, pero de una sola fase serían los terminales U, X, B, y WZ. Esas son la nomenclatura que están dispuestas para cada uno de los terminales del motor. ¿Sí? Y esto es cómo se conectaría en la parte interna. Al salir los cables hacia la bornera, nosotros podemos observar aquí al lado derecho cómo se podría hacer la conexión ya en la bornera, no en el interior de la máquina, sino en la parte exterior. En la bornera nosotros podemos hacer esas conexiones y tranquilamente va a funcionar la máquina. En la parte inferior nosotros podemos observar aquí la conexión triángulo, en la cual de la misma manera la nomenclatura es igual de las fases, pero la conexión ustedes pueden ver. Para la conexión estrella fue los terminales conectados uno con el otro. El X, Y Z están unidos. En cambio, en la otra, en la estrella, los terminales, miren cómo tienen conectado. El U se va conectado con la Z, el B conectado con X y la W conectado con Y. Entonces, miren, esta es la forma de realizar la conexión de las bobinas en forma interna del motor, pero de igual manera como los terminales salen a la bornera, nosotros tenemos esta conexión en la bornera. Miren la diferencia, no es complicado de realizar la conexión. Es uno de los motores que son más fáciles de trabajar. Ustedes se podrán haber dado cuenta, a diferencia de un motor de fase partida o de un motor universal, las partes son muy elementales. Lo más principal de esta máquina que se puede decir que va a sufrir un daño puede ser aquí los rodamientos, ya que estas máquinas son diseñadas para funcionar por largos periodos. Entonces el elemento que va a estar soportando esta carga de trabajo, en este caso van a ser los rodamientos. Así es que nosotros como técnicos lo primero que debemos hacer y recomendar es que se realice un mantenimiento preventivo y especialmente a los rodamientos, que son los elementos que van a sufrir mayor desgaste, incluso que el bobinado. El bobinado no va a sufrir mayor daño, pero sí los rodamientos. Esos elementos van a ser los que van a soportar toda la carga del motor y por eso tenemos que nosotros realizarle un mantenimiento o un cambio de cada uno de estos rodamientos. Aquí, por ejemplo, miren, no tenemos, mejor dicho, un carbón, un portacarbones, que son elementos más delicados, ¿no? Y son elementos que tenemos que estar más pendientes de cambiar o reemplazar. Aquí no hay ese tipo de elementos, entonces es un motor que tiene menos elementos y trabaja mejor. Listo, entonces espero que esta parte esté entendido. De todas maneras, vamos a estar pendientes para solventar cualquier duda que tengan ustedes. Dentro de las actividades que están planteadas para ustedes, jóvenes, por favor, la primera dice revisar las actividades enviadas por la plataforma. Eso yo les quiero pedir de manera especial que ustedes, todas las actividades estamos mandando para que ustedes revisen la plataforma en el aula virtual. Ese es su deber, trabajar y revisar ahí de todas las materias que nosotros estamos enviando. Asimismo, les pido observar los links que estamos enviando. Generalmente se está mandando dos links, uno de este trabajo que estoy realizando en este momento y el otro es un video que sirve de apoyo sobre el estudio de los motores. Es para que si ustedes complementen el estudio de la materia de motores trifásicos. Lo cuarto dice sacar una lista de las partes y dibujar. Entonces, como tarea también usted tiene dibujar las partes de un motor trifásico. Esto va a realizar usted en el cuaderno o una hoja, pero como deber fundamental, usted tiene que enviarme esa tarea por la plataforma, por favor. Eso es un requisito independiente. Pero salvo que hay algunas excepciones que han conversado conmigo, se va a aceptar los envíos de trabajos por la plataforma o por la red social de WhatsApp para que yo pueda recibir esos trabajos, pero solamente con previa autorización. Bueno, jóvenes, espero que esta introducción a los motores trifásicos les haya interesado. Como ven, son cosas que ustedes pueden tranquilamente relacionar con los otros motores que ya hemos estudiado y ustedes van a ver que esto no es complicado el estudio del motor trifásico. Son motores obviamente de más potencia, pero son más fáciles asimismo para poder trabajar. Les quiero dar las gracias y espero si tienen alguna duda solventar el día que nos vamos a conectar en línea para poder trabajar. Y por favor, recomendación,
realice todas las actividades. Por favor, asimismo, cuídese sobre este problema que está teniendo todo el mundo y cuide a la familia en la casa. Quédese en casa. Gracias, jóvenes. Nos vemos en otra oportunidad.